En el día de ayer, Donald Trump fue visto sin vendaje por primera vez desde el intento de crimen en Butler, en Pensilvania. Lo que pasa es que este viernes el candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos anunciaba que planeaba realizar otro meeting en Butler, en Pensilvania, donde sobrevivía a ese intento de crimen a principios de este mes. Y es que esto fue casi inmediatamente después de que el FBI publicase un comunicado confirmando que el candidato republicano había sido alcanzado por una bala durante ese tiroteo del 13 de julio. Lo que golpeó al expresidente Trump en el oído fue una bala, entera o fragmentada en pedazos más pequeños, disparada desde el rifle del sujeto fallecido. Esto indicaba en un comunicado del FBI en las últimas horas, ya que Trump había hecho un anuncio en su red social por la tarde en Truth Social, diciendo que había regresado a Butler, comentando: regresaré a Butler en Pensilvania para una gran y hermosa misión, en honor al alma de nuestro amado héroe de los bomberos, Cory, y de esos valientes patriotas heridos hace 2 semanas. Va a ser un día increíble. Fight, fight, fight. Y agregaba incluso: estén atentos a los detalles. Y es que anteriormente se reunía con el primer ministro israelí llamado Benjamin en Mar-a-Lago y se le vio por primera vez sin ningún tipo de vendaje en su oreja derecha. Trump rindió homenaje a ese bombero asesinado llamado Cory Comperator durante varios discursos en la Convención Nacional Republicana de hace un día. There's some question about whether or not it's a bullet or shrapnel that hit his ear. So it's conceivable. Although, as I sit here right now, I don't know whether that bullet, in addition to causing the grazing, could have also landed somewhere else. But I believe we've accounted for all of the shots and the cartridges. So let us. Hay que recordar que también en otro meeting la chaqueta del bombero Comperator fue exhibida en el escenario y el candidato republicano se acercaba y la besaba en medio de su discurso. Donald Trump también lucía un gran vendaje durante los 4 días de la convención en Milwaukee, que comenzaba apenas 2 días después del fallido intento de asesinato en su contra. Luego tuvo que llevar una curita durante varios días y posteriormente ayer ya se lo vio sin la misma cura. Es verdad que hablamos mucho del FBI, el cómo identificó al tirador de Donald Trump como Thomas Matthew Crooks en muy pocas horas, y la rara audiencia de Christopher Wray, que sería el director del FBI, que no dio muchos más datos de los que ya estaban en los medios de comunicación convencionales. Aunque otra cosa hay que decir, y es que varios medios de comunicación están diciendo que el candidato republicano Donald Trump va a ser interrogado por el FBI tras este intento de crimen. Todo esto después de que el director del FBI habría dicho que había bastantes dudas sobre si realmente le habría dado esa bala o si realmente era metralla. Por lo tanto, después Donald Trump parece que se cabreó bastante por esto último, que cuestionaran en si la bala la había dado o no, y también por otro lado, como os estoy comentando, hubo un comunicado en las últimas horas del FBI diciendo que bala o metralla había salido del rifle de ese chico, de Thomas Matthew Crooks, y que la había golpeado. Pero lo extraño aquí también es que el FBI quiere interrogar a Trump sobre su experiencia cercana a la muerte cuando sobrevivió a ese intento de crimen a principios de este mes. Aún no ha recibido una declaración de la víctima del expresidente mientras están recopilando todas las evidencias para investigar este horrible suceso. Y es que ya se ha gestado la polémica entre el FBI y Donald Trump. En sus redes sociales, el candidato republicano decía o pedía la dimisión de Christopher Wray. El candidato se apresuraba a refutar cualquier sugerencia de que fue alcanzado por metralla, diciendo que fue alcanzado por una bala que le había dado en la oreja y que resultó muy fuerte. Recordamos aquella llamada en la que la calificaba como el mosquito más grande del mundo. También en Truth Social decía: no habría vidrios ni metralla. El hospital lo calificó como una herida de bala en la oreja, y eso es lo que era. No es de extrañar que el famoso FBI haya perdido la confianza de los Estados Unidos. Y es que la campaña del presidente también criticaba esa idea de que Trump fuese alcanzado por metralla, y es que Stephen Cheung, el asesor de campaña de Donald Trump, también dio unas declaraciones incendiarias a CNN, comentando: cualquiera que crea en esa mierda de conspiración es un deficiente mental o está difundiendo falsedades. Voluntariamente, todo por razones políticas. Last time we told you about the director of the FBI saying it was still unclear if former President Trump was hit by a bullet or shrapnel. Well, Trump is sure it was a bullet and he's hitting back. Donald Trump is firing back at the FBI's shocking claim that he may not have been struck by a bullet.
There's some question about whether or not it's a bullet or shrapnel that hit his ear. No wonder the once storied FBI has lost the confidence of America. A bullet hit my ear and hit it hard. There was no shrapnel. The hospital called it a bullet wound to the ear, and that is what it was. Congressman Ronnie Jackson, a former White House physician, has no doubt Trump's wound was caused by a bullet. It was absolutely a bullet. I examined it. There was a track of a bullet. It was scooped out just as it would be in the track of a bullet. Durante la audiencia del miércoles con Gray, el director respondía a varias preguntas sobre la bala del criminal, diciendo: tengo entendido que fue esa o quizás metralla, lo que ya sabes, le rozó la oreja a Donald Trump. Y es que Gray también testificaba que lo que sea que golpeó a Trump estuvo muy cerca de matar al presidente número 45 de los Estados Unidos. También hubo otras revelaciones asombrosas durante esta audiencia en el Congreso, incluyendo que el tirador de 20 años, que es lo que estaba haciendo inmediatamente antes de abrir fuego, también sobre que había buscado qué tan lejos estaba Lee Harvey Oswald de John F. Kennedy cuando le disparó. El director del FBI, Christopher Wray, también dijo a los legisladores que el pistolero de 20 años voló un dron a 200 yardas del escenario apenas 2 horas antes de abrir fuego en Butler, y que tenía 3 explosivos en su automóvil y en su casa. Es verdad que luego en una entrevista para NBC News, el mismo Donald Trump decía que aceptaba las disculpas, entre comillas, del FBI después de que la agencia confirmara de que sí la habían disparado durante ese intento de crimen a principios de mes. Luego Trump hablaba, más tarde el viernes el FBI confirmaba todo esto en ese comunicado, y ahí veíamos en esta entrevista, como os digo, para este medio estadounidense. Aún así se preguntaba, ¿vieron al FBI disculparse hoy? Le dijo Trump a la multitud en el programa de Believers de este año, y dijo, bueno, dijeron que podría haber sido una bala, pero podría haber sido solo vidrio. Entonces, en realidad, ¿de dónde salió ese vidrio? ¿O podría haber sido metralla? ¿De dónde salió la metralla? Me pregunto. No, entonces dijeron que era una bala. Esta gente nunca termina, hacen cosas muy malas. Muy malas. Pero si se disculpan, aceptamos sus disculpas. He's a showboat, he's a grandstander. The FBI has been in turmoil. You know that, I know that, everybody knows that. You take a look at the FBI a year ago, it was in virtual turmoil less than a year ago. It hasn't recovered from that. Regardless of recommendation, I was going to fire Comey, knowing there was no good time to do it. Are you angry with Mr. Comey because of his Russia investigation? I just want somebody that's competent. I am a big fan of the FBI. I love the FBI. But were you a I love fan the of him people of the taking up that FBI. investigation? I think that, as far as I'm concerned, I want that thing to be absolutely done properly. When I did this now, I said, I probably, maybe, will confuse people. Maybe I'll expand that, I'll lengthen the time because it should be over with. It should, in my opinion, should have been over with a long time ago because all it is an excuse. But I said to myself, I might even lengthen out the investigation, but I have to do the right thing for the American people. I want somebody who's going to do a great job. And I will tell you, we're looking at candidates right now who could be spectacular. Hay mucha gente que al inicio de cuando salió este caso empezaba a hablar de BlackRock por el tema de ese anuncio que había salido en el cual aparecía este chico de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks, y es que él dicen que trabajó para BlackRock en el pasado. Todo esto hasta ahí bastante bien. Lo que pasa es que algunos tuiteros y foreros están sacando informaciones que a mí me llaman muchísimo la atención y que por el momento no se tenían, y es que aparte de aparecer brevemente en ese anuncio de BlackRock, pero no trabajar al parecer para esa empresa, algunos medios de comunicación estaban colocando la información de que BlackRock era dueño del edificio en el que Thomas Matthew Crooks se encontraba cuando disparó en el mitin de campaña de Donald Trump. Esto es una nueva información que ha salido. Por el momento parece ser que en este caso los investigadores del FBI dicen que la evidencia hasta el momento es que solo hay un tirador que trabajó solo, ese lobo solitario. Aún así, Internet está plagado de teorías, y una de esas afirmaciones que hubo estaba entre ellas la firma de inversiones BlackRock Inc., que jugaba un papel supuestamente central. Y es que
Muchos vídeos compartidos en algunas redes sociales como TikTok o Facebook decían que los puntos se conectaban, que mostraba a un hombre caminando por la calle mientras hablaba a una cámara. En la parte inferior de la pantalla decía BlackRock. Algunos foreros se preguntaban, ¿me estás diciendo que la misma empresa que es dueña del edificio en la que se encuentra la persona que estaba tumbada y disparaba contra alguien para intentar quitarle la vida hace muy poco, o sea, contra el candidato republicano? Ese tipo no solo trabajó para la empresa en el pasado, sino que el edificio en el que se encontraba era de su propiedad. Hay algo muy raro aquí. Este vídeo de Facebook que fue marcado como parte de algunos esfuerzos para compartir este tipo de noticias. Unas afirmaciones de este vídeo que vinculaban a esta empresa con el intento de crimen de Crooks que no coincidían, según el FBI o el Servicio Secreto, con los hechos, y es que BlackRock no empleaba a Crooks ni era propietaria del edificio de Butler, según lo que dicen ellos mismos. Todo esto desde que Matthew Crooks disparase su arma tipo AR-15, acabando con una persona e hiriendo hasta a otras 3. Hay que comentar que BlackRock Inc., que es una gran empresa de gestión de inversiones financieras con sede en New York. En cuanto a la relación con este chico de 20 años, es que él apareció en un anuncio de la misma empresa filmado en la escuela secundaria de Battle Park High School, en el que apareció un profesor de economía hablando sobre sus inversiones para la jubilación. Un anuncio de 30 segundos cuyo objetivo era promocionar el trabajo de BlackRock en la gestión de las cuentas de jubilación de los profes públicos, que incluía escenas del interior de esa escuela en la que estaba este chico de 20 años. En el vídeo se ve a Crooks, sí, asistiendo a Battle Park hasta su graduación en el año 2022, observando mientras el maestro escribía una pizarra, pero ningún estudiante hablaba en el comercial, ni siquiera él. Después de este tiroteo, BlackRock quería retirar el anuncio de televisión de circulación, e incluso de CNN, que tenían como este anuncio en una circulación bastante amplia, pero luego quisieron quitarlo. Esta empresa declaraba repetidamente que Crooks no recibió ningún pago por su participación, y es que hay que decir que ellos comentaban que en el 2022 habían publicado ese anuncio en el que aparecía un profesor de escuela en Battle Park High School y que aparecían brevemente en segundo plano varios estudiantes no remunerados, incluido este chico Matthew Crooks. Lo que pasa es que algunos investigadores afirman que Crooks disparó desde un tejado de un edificio situado fuera del recinto de la manifestación, y según estos registros públicos del condado de Butler, American Glass Research Inc., una filial de AGR International, una empresa de fabricación de plásticos, era propietaria del edificio. Un edificio que se vendía por última vez el 1 de enero del año 2000, según muestran estos registros del condado. Indicor adquirió AGR International en marzo del año 2024, hace bien poco, y BlackRock informó un préstamo de 478,452 a Indicor en septiembre del año 2023. Y es que BlackRock Inc. no es propietaria del edificio, según dicen ellos mismos, ni tienen fondos inmobiliarios invertidos en él. Esto dijo en uno de los comunicados de esta empresa. De hecho, no respondieron a solicitudes de comentarios sobre intereses comerciales acerca de este tema de Indicor, AGR International, y por ahora no se sabe más datos acerca de todo esto. Retire someday. They say, that guy made this place a special place. And gave as much as he could to help the community. Es cierto que esos vídeos virales en TikTok y en Facebook afirmaban que BlackRock empleaba a Crooks y que era dueño de ese edificio desde el que el chico disparaba cuando intentaba acabar con Donald Trump. Hay que decir que, aparte de este tipo de teorías con el tema BlackRock, hay que comentar también otro tipo de teorías que se están sucediendo muchísimo en las redes sociales. La primera, evidentemente, es que acabaron con este chico para que no hablara, que en este caso era lo más fácil, tener una persona que fuese la que supuestamente habría disparado y por lo tanto el único criminal posible para comentar en todos los medios de comunicación y dar, por así decirlo, una versión oficial totalmente asentada, y por lo tanto también la víctima. Y es que si él supiese algo, muerto no iba a decir absolutamente nada. Las publicaciones en redes sociales afirman que la campaña del presidente había organizado el tiroteo que había acabado con una persona y herido a varias más.
Esto se empezaba en los primeros momentos, pero luego hubo otras muchas publicaciones que fueron cogiendo peso un poquito más allá. Afirmaban que la misma agencia encargada de proteger al presidente había orquestado el incidente, o que algunas personas dentro de la misma agencia, el servicio secreto, habían organizado ciertas cosas para intentar acabar con Donald Trump. Muchos decían: observen atentamente el vídeo del tiroteo. El servicio secreto permitió que el estafador se detuviese con el puño en alto durante un tiempo inusualmente largo, en lugar de sacarlo completamente de escena lo antes posible. Todo esto fue una puesta en escena. Otro mensaje decía: el tiroteo en el mitin de Trump fue una farsa. Los agentes del servicio secreto no parecían demasiado preocupados por mantenerlo completamente cubierto de más posibles disparos. Y es que hubo muchas publicaciones en Threads, otras en Twitter, que fueron marcadas como parte de los esfuerzos de algunos medios. Las afirmaciones de que los incidentes violentos o los tiroteos fueron preparados para distraer la atención de otras noticias, pues un cliché común entre algunas personas. Las afirmaciones de que el servicio secreto de los Estados Unidos preparó este tiroteo, evidentemente por ahora carecen de pruebas, pero hay muchos que dicen que no tienen dudas. Es imposible que un chico de 20 años disparase casi a la distancia perfecta y con todo libre para acabar con el expresidente de los Estados Unidos. Es verdad que el servicio secreto se enfrenta a un escrutinio minucioso por este tiroteo, incluidas muchas preguntas sobre cómo este chico de 20 años lograba acceder a ese tejado tan fácilmente fuera de lugar del evento de Butler en Pensilvania. Hay que decir que el presidente Joe Biden ordenaba una revisión independiente de la seguridad en el evento, mientras que los líderes del Congreso también habían iniciado toda una investigación. La congresista Paulina decía que tenía muchas y muchas preguntas, que en realidad si él estaba operando en un sitio llamado Discord, si allí se habían dicho alguna que otra cosa. Ahora hablaremos un poquito más de todo esto. Realmente en una perspectiva forense y digital nos faltaban muchos datos. Y es que seguramente el FBI en estos momentos sí los tuviesen. Porque claro, por el momento seguramente va a haber una investigación clasificada y otra desclasificada de lo ocurrido ese 13 de julio en Pensilvania. Es verdad que esta mujer, congresista Paulina, daba muchos detalles públicamente en un live para la Fox. Daba un detalle de que había más de un teléfono, en este caso por parte del tirador. También dejaba la posible teoría de que quizás hubo más de un tirador. Si hubo ayuda para Matthew Crooks, se preguntaba, y es que la representante Paulina parece que así lo cree en este vídeo que tenemos en el live de la Fox. Will that be part of the investigation? We know he had overseas encrypted accounts. What 20-year-old has that? And also, are you going to get into, was he, apparently he Googled depression. Was he on psychotropic drugs? I mean, all of these things are important for us to know as a nation. I mean, I think that whatever committee is stood up, and I would hope that the chairman have subpoena authority start to send those subpoenas to these server platforms like Discord, and as well as other gaming services that he was using to see exactly who he was chatting with, tracing their IP addresses. I agree with all of the above, but the fact is that, look, we didn't even get our briefing from Secret Service until days after the fact. That should have happened immediately. And I think that this goes to show that right now as Congress, we are not a respected co-equal branch of government, and so this administration is pushing back. But I also want to remind the American people that Biden ultimately made the decision to not give RFK Secret Service after he had already been threatened. And so I think that leadership, in addition to it being the Secret Service directors and secretaries' responsibility, it's also Biden's responsibility to ensure that people that are running for office have fair protections. And I don't think that he did that. Do you trust the FBI to handle this investigation? No, not at all. And I've made that publicly known on a number of occasions. I think the FBI has, again, like J.D. Vance said, great people on the ground, but I don't trust their leadership. And I think it's become very evident over the last couple of years that there is a weaponized double standard within the justice system, but also to look, regardless of whatever your political leanings are, what happened with President Trump should have never gone down. And the fact is that if that would have been President Biden, if that would have been Kamala Harris, if that would have been members of Congress, we would have never been allowed on stage. So why did that happen? And I think the American people deserve answers to this. And I think that the FBI really needs to take a look at what its true mission is. Como parece que así lo cree también el senador Ron Johnson, que dio muchas declaraciones. En este caso vamos a colocar también aquí con María Bartimoro, con esta presentadora de la Fox. Y es que este hombre, este fue el senador que dijo en exclusiva
que hubo un hombre que no se había identificado por los agentes del orden que habían obedecido y había enviado unas fotografías. Cuando contactaron con este hombre habrían dicho que era un agente de la ATF, pero que ahora había desaparecido realmente. Nos preguntamos quién era esta persona, dónde está, por qué hizo esas fotos, a quién se las tenía que mandar, y de hecho también nos preguntamos el por qué movieron el cuerpo de Thomas Matthew Crooks en los primeros momentos. Johnson también decía que cuestionaba las afirmaciones del FBI de que solo había un tirador, informaciones también que dijeron el servicio secreto, insinuando que pudo haber más de un tirador, lo mismo que decía la congresista Paulina. So let me go back to what happened after the shooter is dead. You just mentioned somebody goes up. So this is the guy in the suit who walks up the ladder, goes to the roof, and tells the locals, send those pictures to this cell phone. Who was that person? Well, again, I'm not sure that was the guy. I think another county law enforcement gave the number to the other county law enforcement, the snipers, to send the text. Some guy in a suit walks up the ladder. They believe you Secret Service. I'm not sure where they gave credentials, but that's part of again, Maria, this is so preliminary. I'm issuing this, I'm providing this information, a much more detailed timeline to prompt others to come forward. We need to complete this picture. We have a lot of puzzle pieces to fill in here. Is it odd to you that the locals were being told to send the pictures to the Alcohol, Tobacco and Firearms Agency, ATF? Lo que decía Ron Johnson a la pregunta de si creía que había un segundo tirador, él decía que claramente había armas diferentes, cosas que nosotros hemos dicho por aquí en algunas ocasiones. Dijo que hubo 3 disparos distintos del principio seguido por otros. Esto lo comentábamos en el vídeo ayer, que había 3 disparos diferentes y luego había otros 4 o 5 que eran totalmente distintos. Lo que pasa es que hay que comentar aquí que muchas personas u otros criminalistas o analistas decían que pudiera ser que Thomas Matthew Crooks disparase hasta en 3 ocasiones y que posteriormente ahí es cuando se gira hacia algún tipo de lado y por eso los disparos suenan diferente. Lo que pasa es que estos analistas en audio y en balística dicen que esto sería bastante difícil porque el sonido del arma sería bastante diferente entre sí. I saw an extremely convincing video online. I know it's all over the place. There were 3 distinct shots early on, followed by another 5 in more staccato, more rapidly fired, and then the final one, which we believe took the shooter out. How do you explain that? I don't know. I'm not an expert. But the individual putting that video out says it clearly shows that there were at least 3 different weapons fired that day. Again, I don't know, but we can't trust the FBI and the Secret Service to do an honest and open and transparent investigation. That's just a very sad fact. So we've got to rely on other sources independent to really find out what the truth of the matter was on Saturday, July 13th. Hemos encontrado también otra testigo más que afirmaba el tema del segundo shooter. Aquí lo tenemos, no sé si os acordáis que había puesto yo por aquí hasta en 2 ocasiones, si no me equivoco, una mujer que hablaba en un live de un medio estadounidense de que decían que aún había un tirador en la torre de agua, en esa bomb water. Y ahora tenemos por aquí una evidencia de unos segundos de una mujer que también afirmaba el tema del segundo shooter. Hay que decir que se hicieron virales también otras nuevas palabras de Dan Bongino, este ex agente secreto del servicio secreto que estuvo desde el 99 hasta los 2011, si no me equivoco. Pues en este caso comentaba este vídeo del representante Eli Crane, que nosotros vimos por aquí, que él abría la ventana del lugar en el que justo al lado estaba este chico, Thomas Matthew Crooks, y desde donde disparó, y él decía que era una incompetencia total lo que había pasado ese día, y que era una auténtica estupidez lo que había pasado, bastante cabreado en sus redes sociales. Me parece que está en Rumble, este tipo de red social similar a lo que sería nuestra plataforma de YouTube, y mostraba este vídeo con su celular en este caso, y él lo comentaba por aquí.
de que literalmente había una vista bastante completa de ese lugar, que sería bastante increíble. Y es que publicar este vídeo y diciendo que hacía demasiado calor y por eso salieron de allí, que le parecía una incompetencia brutal con justo que estaban las oficinas en ese mismo sitio, que esto es completamente inexplicable y que las personas que estaban allí deberían renunciar a su trabajo. Folks, again, an inexcusable, unbelievable security lapse that is hard to explain absent utter, complete incompetence and advanced work stupidity. Congressman Eli Crane went to the site of the assassination attempt and took a cell phone video of the vantage point of the roof. There's the roof. If you're listening on Apple or Spotify, you're just going to see basically from this window, there was full view of this. There was no reason, even if you refused to, you play that again one more time. You refused to post up that roof because it was, quote, too hot. Then stick someone in the damn classroom or whatever the hell that is, that building in the AGR building, that office room building right there, and you would have had a full vantage point. This is unexplainable. Everyone on that advance team should resign. I'm really sorry, but you were given one job. Keep the president alive, and you blew it. There is no excuse for this. There's no reason. Line of sight wasn't blocked. You had a clear view of the roof from that office. You should have posted the office building. It was supposed to be posted. They didn't show up because of the heat. Nobody followed up, or they agreed to let them stand down. This is inexcusable. It's inexcusable. Volviendo al 13 de julio y lo que pasó en Butler, en Pensilvania, hoy tenemos muchos más datos en exclusiva. Se dice ahora que el servicio secreto estaba consciente de que había una amenaza potencial más de 10 minutos antes de que Donald Trump subiese a ese escenario en Pensilvania. Pero aún así lo dejaron salir de todos modos y no había drones. La revelación se hizo durante una sesión informativa en el Senado, y es que Marsha Blackburn dice que quedó horrorizada al saber que el servicio secreto sabía que había una amenaza antes de que el presidente Trump subiese al escenario. That's going to prove to you that there couldn't have been an air security personnel there because they changed the plan after we highlighted it. There was no drone. So we can now confirm that, which is an absolutely abominable security plan. Carga totalmente contra la directora del servicio secreto, la señora Chittle, diciendo que no tenía confianza en ese liderazgo de la directora y que creía que lo mejor para nuestra nación era que ella renunciase a su cargo. Se han dado varios detalles más de que Thomas Crooks fue asesinado a tiros 26 segundos después de dispararle por primera vez a Donald Trump en ese meeting. Varios detalles que se daban durante una reunión informativa con el FBI dicen que los francotiradores vieron por primera vez a Crooks en el techo a las 5:52 p.m., 20 minutos antes del primer disparo. 11 segundos después del primer disparo, que ocurría a las 6:12, recordar que a las 5:52 lo vieron los francotiradores. Aún así, 15 segundos después, Crooks fue asesinado a tiros según ABC News. La línea de tiempo de estos medios de comunicación, seguidos por el FBI, dicen que a las 5:10 el delincuente fue identificado por primera vez como una persona de interés, a las 5:30 fue visto con un telémetro, a las 5:52 este chico descubierto en el techo por el servicio secreto, a las 6:02 Donald Trump sube al escenario y a las 6:12 Crooks dispara los primeros tiros, tan solo 10 minutos después. Y a partir de las 6:12 p.m., Thomas Matthew Crooks moría a los 26 segundos después de disparar esos tiros. Lo clave aquí es que dispararon a Thomas Crooks 26 segundos después de que le disparara al exmandatario. El servicio secreto tuvo numerosas oportunidades para detener o acabar con este chico o no poner a Trump en el escenario. Negligencia total, están diciendo en todos los medios de comunicación de los Estados Unidos, aunque hay algunas personas que no creen que haya sido negligencia, sino otra cosa. Literalmente esto es segundos antes de que se escucharan los disparos. En prácticamente todos los lugares que estamos viendo vídeos de los manifestantes, estamos pudiendo comprobar que habría alertas por todos lados. ¿Cómo es posible en este caso? ¿La gente no notificó nada? ¿Había gente corriendo detrás del escenario y nadie se apresuraba en decir nada?
Nos referimos al servicio secreto y a la policía local. No puede ser una explicación que el servicio secreto no vio a Matthew Crooks. Y es que Trump ni siquiera debería haber estado en ese escenario, pero al menos debería haber sido apurado por el servicio secreto mucho antes de que se disparara esos primeros disparos. En otra orden de cosas, Dan Bongino dice que hay un registro de texto de que la amenaza fue reconocida 1 hora antes de que Trump subiera al escenario, pero que hubo un fracaso al enviar la información al servicio secreto. Bongino, que es un investigador muy importante, también confirmaba que ese día no hubo vigilancia con drones, algo que muchísimas personas estaban preguntando, que si no había drones en ese lugar. Aquí es donde se pone interesante la cosa, y es que dice, las autoridades locales estaban cuestionando el reclamo del servicio secreto y decían que les habían informado sobre la amenaza, pero el servicio secreto no hizo nada al respecto. Bongino dice que existe un registro de texto, incluso que sería real, de que esa amenaza podía haber sido reconocida alrededor de las 5:01, 1 hora antes de que Donald Trump subiese al escenario. Hay algunas personas que le dicen que al principio no se logró difundir adecuadamente la información y que los lugareños y algunos funcionarios del condado de Butler estaban cuestionando ese dicho. Oye, les informamos al servicio secreto sobre la amenaza y no hacen nada. It's their job to secure the president's life. I get that, period. They do have local partners, however. There were some significant lapses. Here's what I'm hearing. There is an actual text record, so it's not disputable. There's text, phone text, if you know what I mean, right? That this threat may have been recognized at about 5:01 p.m., an hour before Donald Trump got on stage. And there are some people telling me that there was a failure in the beginning to properly get that information out. I'm just telling you what I'm hearing, and let me give you the other side. The locals and some of the Butler County officials are disputing that, saying, hey, we told the Secret Service about the threat and they didn't do anything. That is going to come out in the wash once we get these records FOIA'd and out in the public. You're going to see via the text record. Second, I have it confirmed from a source that there was no or very limited drone surveillance that day. There was no effective aerial surveillance plan, basically whatsoever. Aerial surveillance would have detected this threat on the roof. I've told you over and over again, I'm going to get to this in a second with a Secret Service memo that was sent to me. Hoy mismo nos quedamos por aquí en este nuevo vídeo. Hemos comentado los temas del FBI con Donald Trump, esas polémicas que ahora dicen que quieren investigar al expresidente de los Estados Unidos, el presidente número 45, y en este caso hay muchas personas, fanáticos de Trump, que no les gusta para nada este tipo de titular que se estaba comentando en algunos medios de comunicación y que yo hoy, por supuesto, os lo cuento por aquí. Hemos hablado, evidentemente, de algunas declaraciones de las personas que estaban allí asistentes a ese meeting, por supuesto, y también otras personas que realmente se acuerdan de lo que pasó ese día, por supuesto, y también otro tipo de teorías o hipótesis con el tema de BlackRock que me parecen interesantes y que por el momento algunas personas aún creen. Por supuesto, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para seguir viendo cada uno de nuestros vídeos que iremos publicando cada día. Estaremos en estrenos que iremos haciendo también con chat, mucha gente que nos sigue de otros temas y que se está viniendo también con este tema de Donald Trump, Thomas Matthew Crooks. Próximamente también hablaremos de otras cosas, así que suscribiros al canal con campana. No olvidéis ese comentario que me ayuda muchísimo con un emoji o una letra, cual sea un like, y nos vemos en próximos vídeos.